Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo expositivo, la estructura y la finalidad. Recordemos que ayer vimos sobre el ensayo argumentativo, es muy parecido, solo hay una pequeña diferencia que ya la vamos a observar. ¿Qué es un ensayo expositivo? Pues es un texto que va a explicar o desarrollar un tema de manera clara y objetiva, es decir, escrita por mí. Objetiva, recuerde que la palabra es cuando redactamos nosotros mismos, con nuestras palabras, con nuestras ideas. Todo es propio. ¿Cuál es la finalidad del ensayo expositivo? Pues primero va a ser informar, luego va a ser explicar y aclarar conceptos. En ningún momento, como en el ensayo argumentativo de ayer, en ningún momento va a ser la tarea de, de convencer al lector que tal vez comparta mi opinión, dependiendo del tema o el contexto. Aquí solo vamos a buscar que sea informativo y nada más, obviamente aclarando conceptos de lo que se pueda brindar, del tema seleccionado que nosotros elijamos, porque eso ya es un poco personal. ¿Cuáles son las características principales? Obviamente tiene que tener un lenguaje claro, tiene que tener una información confiable, tiene que tener una estructura organizada, tiene que ser lógico, tiene que tener sentido más que todo, porque recuerde que esto ya es escrito por nosotros, es por nuestro puño y letra. No podemos nosotros modificar o aumentar o copiar cosas textuales del internet, porque ahí estaríamos haciendo un ensayo argumentativo. ¿Cuál es la estructura básica del ensayo expositivo? Que al igual que la argumentativa, pues son muy parecidas, son iguales prácticamente. El título tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aquí todas son, aquí todas son importantes porque todas son redactadas por mí. Ya, en la introducción, como ya sabemos, nosotros presentamos el tema, damos tal vez una frase célebre para que el lector se interese por lo que yo voy a hablar, porque voy a analizar, voy a explicar el objetivo, para qué lo hago, por qué lo voy a hacer, para qué, ¿ya? Tengo que explicar cómo, por qué y para qué, ¿ya? Tengo que preparar al lector para una lectura que sea consciente más que todo. En el desarrollo, en cambio, nosotros vamos a exponer la información, vamos a exponer de manera clara, obviamente es escrita, tenemos que poner ejemplos, datos estadísticos, todo lo que nos sirva, pero recuerde que eso ya es propio. Si usted tal vez pone un dato, pues usted tiene que investigarlo, ¿ya? Tiene que presentar ejemplos claros que sean fáciles para el lector de entender, porque este tipo de ensayo va para todo el público en general, es decir, cualquier persona la puede leer. Vamos a organizar de mejor manera los párrafos porque obviamente tiene que tener un sentido lógico, porque sin sentido no hay cómo leer. Todo tiene que tener ese orden lógico que nosotros ya conocemos y hemos practicado en varios ensayos que vamos haciendo como tarea. En la conclusión, entonces va el resumen de las ideas, de todo, recordando la importancia de lo que estamos escribiendo o redactando. Hay que destacar la importancia del tema, ¿ya? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué, pues, no, qué beneficios tiene este análisis que estoy haciendo, etcétera? Recuerde que esto, como les mencionaba, es puño y letra suya, no puede copiar, no puede hacer nada aparte, así que no podemos tomar postura a favor o en contra, no, es una sola postura que el lector solo se va a informar, nada más. Vamos a plantear una reflexión, no una crítica, una reflexión que al lector le sirva como información, no para convencer, sino como conocimiento. Por ejemplo, un tema expositivo que es fácil de redactar por mis manitos, pues va a ser la fotosíntesis en las plantas, porque nosotros ya conocemos cómo es el proceso de la planta, eso ya nos dieron en la escuelita, que viene el sol le cae los rayos solares a las hojas, los ojos absorbe los rayos UV y se transforma en la savia elaborada, la savia bruta que viene desde las raíces con el agua, etcétera. Usted la tiene que ordenar ordenar de mejor manera para que la información tenga sentido, ¿ya? En relación a este tema que les he puesto de ejemplo.
Un ejemplo de párrafo expositivo pues puede ser: la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento usando la luz solar. ¿Ya? Este podría ser una pequeña introducción para ayudar más datos que puedan ser interesantes. Recuerde que, como le decía, no buscamos convencer, buscamos que las personas que nos estén leyendo adquieran conocimiento, que aprendan básicamente. No vamos a convencerlos. ¿Cuáles son los recursos más comunes en el ensayo expositivo? Pues obviamente vamos a usar definiciones, que es lo más fácil de hacer. Cada uno puede plantear una definición muy diferente, acorde al tema que usted seleccione, pues va a ser eso. Las clasificaciones, obviamente le puedo poner, se clasifica en savia bruta, savia elaborada, en caso del ejemplo que presentamos aquí. Ya depende del tema que seleccione, en qué clasificaciones los puede poner para organizar de mejor manera esa información. Y obviamente tenemos que usar ejemplos, ya sea gráficas, datos, cosas interesantes más que todo, y ejemplos entendibles para que el lector se interese de nuestro conocimiento que vamos a plantear. ¿Cuáles son nuestros errores más frecuentes que cometemos al momento de redactar? Pues primero, usar opiniones en lugar de hechos. Ya hemos hablado mucho de estos dos términos, que todos podemos opinar, pero los hechos son fundamentales. Ya nosotros tenemos que verificar la información. Si no la conozco al completo, pues la consulto, pero eso no quiere decir que voy a copiar textualmente esa información. No, yo tengo que copiar, yo tengo que interpretar, perdón, lo que dice el texto. Tal vez ese texto dice una definición, pues yo la leo dos, tres veces y saco mi propia definición y va a ser algo expositivo. Porque si yo copio, ya cambia de un ensayo expositivo a algo argumentativo, o depende, el tema igual puede cambiar. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo me ayudo en base, por ejemplo, del internet, pues tengo que darme cuenta que ese tema solo me va a ayudar. Yo no puedo copiar textualmente. Yo tengo que basarme en eso. Leo y saco mi propia idea. A veces no organizamos la información, eso es a veces en lo que más fallamos, no sabemos plantear la información, a veces solo copiamos lo que nos asoma del internet, no tenemos cuidado, a veces ni de las fechas ni de los números, a veces no nos damos cuenta que están hasta mal redactados. Así que siempre hay que tener un poquito de cuidado con esos números. Obviamente no hay que repetir las ideas porque no sería lógico estar repite y repite las mismas ideas, no ayudaría al lector a adquirir nuevo conocimiento, se confundiría, existirían malinterpretaciones y etcétera, cosas que ya hemos visto en las anteriores clases que puede suceder cuando no nos comunicamos em, correctamente. ¿Cuáles son las claves para un buen ensayo expositivo? Pues primero, seleccionar un tema claro, es decir, seleccionar algo que yo sepa. Por ejemplo, si yo sé, no sé, en lo personal, yo sé de fútbol, pues puedo poner las reglas del fútbol, qué se usa, cuántos juegan, todo en orden cronológico, pero lo puedo redactar yo solo porque yo sé de ese tema. O usted tiene que elegir un tema, digamos, de lo que usted domine. Tal vez usted domine cosas del ambiente, cosas de la historia, cosas del ámbito laboral, ahí sí, eso ya queda a decisión del escritor, pero tenemos que elegir un tema que nosotros dominemos, porque no puedo presentar, digamos, no sé, el universo y yo ni siquiera me sé los planetas que existen en el sistema solar. Ya no, tenemos que tener un tema claro que lo domine. Y eso me va a favorecer. Después nosotros buscamos fuentes confiables de donde sacar esa información. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que organizar la información de mejor manera, ya saben, orden cronológica, hacer borradores, dos, tres, cuatro borradores. Luego pasarlo a limpio, revisar la ortografía, revisar que esté bien editado, bien corregido, que no tenga faltas de ortografía, etcétera. Por eso ya es edición básica que ya le hemos visto y solo la estamos recordando.
¿Para qué nos servirá pues este tipo de ensayos expositivos? Primero, obviamente para los trabajos académicos, nos sirve para presentar tareas, para presentar proyectos. En los científicos los utilizan para explicaciones de mejor manera, a su modo, por como les dije al inicio, esto ya es a puño y letra de él, así que puede escribir lo que él haya descubierto, así que se suma ahí en explicaciones científicas. Podemos hacer informes escolares, si estamos en el trabajo podemos hacer informes laborales, así que podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana tranquilamente eh, a diario, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de escribir estos ensayos expositivos? Pues primero va a facilitar el aprendizaje, voy a leer correctamente, voy a analizar correctamente, voy a sacar la información correctamente y voy a redactar. Tengo que mejorar la escritura, tengo que desarrollar la capacidad de síntesis que tenga, ¿ya? Y mientras yo más la practique, pues mejor va a ser mi proceder tanto en lectura como en escritura. Entonces, en resumen, el ensayo expositivo siempre va a buscar informar, va a buscar explicar un tema con claridad y datos verificados, ¿ya? No es como el día de ayer que vimos del ensayo argumentativo, no, el ensayo argumentativo busca convencer, el ensayo expositivo, en cambio, busca transmitir información, nada más transmitir conocimiento, eso transmite. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que entender que este tipo de ensayo es esencial en la educación, más que todo, y en la investigación, porque lo redacta 100% la persona que está investigando el tema, que está presentando el tema, ¿ya? Ya, como debercito, usted tiene que, usted tiene que elegir un tema que usted conozca, porque tiene que escribir, como le digo, tiene que escribir al 100% la información con su puño y letra, no puede copiar del internet. Entonces usted tiene que elegir un tema que usted conozca a profundidad, no sé, un deporte, una tradición, una planta, no sé, algo. Como les decía en el ejemplo que presenté, pues en mi caso, el fútbol. Yo domino todo lo que es del fútbol, pues lo puedo plantear en orden cronológico y lo puedo exponer, ¿ya? Vamos a elegir algo que yo domine, un tema en específico, y luego vamos a escribir un ensayo expositivo de media hojita, ¿ya? Porque como les recordaba, es a puño y letra, yo no puedo copiar nada. ¿Ya? Por eso es esencial es elegir un tema que yo conozca, que yo domine, ¿ya? Esa es la finalidad del ensayo expositivo. En resumen, para lo que recién entró, en resumen, para que no se tarde bien de la clase, en resumen, el ensayo expositivo busca solo transmitir información, nada más busca transmitir información y conocimiento. Ayer vimos sobre el ensayo argumentativo busca convencer. En cambio, el ensayo expositivo pues busca solo transmitir conocimiento. Nada más, así que es un poquito diferente. La diferencia es que en el argumentativo nosotros podemos tal vez citar fuentes, copiar del internet. En cambio, en el expositivo no, yo tengo que escribir a mano 100% toda la información. Por eso es el deber. Usted va a elegir un tema, cualquier tema, usted lo va a elegir y lo va a escribir. Un ensayo de media hojita nada más sobre el tema que usted domine. Ya sabe que tiene que tener claridad y orden, ¿ya? Ese es el debercito. Entonces nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna duda, me la hacen saber por WhatsApp o pueden repetir la clase para entender mucho mejor el tema. Hasta mañana.